¿Y si te dijera que el universo está más cerca de un sueño caótico y extraño de lo que te imaginas? Desde partículas que existen en dos lugares a la vez, hasta la misteriosa danza entre materia y antimateria, la realidad misma desafía las leyes que creíamos conocer. ¿Qué significa esto para nosotros? Los científicos llevan años buscando respuestas, pero lo que han encontrado va mucho más allá de lo que puedes imaginar. Prepárate para adentrarte en los secretos más oscuros del cosmos, donde todo lo que sabes podría derrumbarse en un abrir y cerrar de ojos. Una caja que desafía la lógica puede contenerlo todo. ¿Qué harías si existiera una caja capaz de crear cualquier cosa que desees? Pides una manzana y ahí está, un unicornio y lo tienes frente a ti. Sin embargo, esta caja tiene un misterio perturbador. Su contenido no está definido hasta que la abres. Antes de eso, contiene todas las posibilidades al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser esto posible? Las partículas subatómicas funcionan de manera similar a esta caja mágica. Antes de que las observemos, no tienen un estado concreto. Están en todos los lugares posibles, son todo lo que podrían ser. Pero en el mismo momento en que las miramos, todo se define, todo se convierte en algo concreto. Este fenómeno se conoce como el colapso de la función de onda y nos revela un aspecto asombroso del universo. Lo que vemos, lo que conocemos, no está predeterminado. Solo existe cuando decidimos observarlo. Sin embargo, la verdadera pregunta sigue sin respuesta. ¿Qué es lo que decide qué aparece cuando abrimos la caja? ¿Es el simple hecho de medirlo lo que hace que se defina la realidad? Algunos científicos afirman que basta con un detector para que todo tome forma, pero otros sugieren que la respuesta está más allá de eso. Tal vez sea nuestra conciencia la que, de alguna manera, da forma al universo. Esta teoría ha inspirado una serie de experimentos que intentan comprender cómo nuestras percepciones pueden influir en el mundo que nos rodea. Pero la verdad sigue siendo un misterio. Más allá de la ciencia, esta caja mágica puede hacer que reflexionemos sobre nuestras propias decisiones. Cada acción que tomamos, cada elección, colapsa infinitas posibilidades en una sola realidad. Es un concepto profundamente inquietante, pero también revelador. Cada paso que damos, cada decisión, redefine el universo en el que vivimos. Ahora imagina que lo que está dentro de esta caja no es un simple objeto, sino algo mucho más complejo, un ser vivo. La vida y la muerte coexisten en un solo instante, hasta que decidimos observarlas. Este concepto tan desconcertante nos lleva a explorar el siguiente misterio cuántico, un experimento mental donde el destino de un ser depende de nuestra observación. A medida que exploramos estas posibilidades, nos adentramos en un terreno aún más extraño. ¿Qué pasa cuando lo que está dentro de la caja no es un objeto, sino algo tan complejo como un ser vivo? Un gato atrapado entre la vida y la muerte. Esta pregunta nos lleva al siguiente misterio cuántico, un experimento mental donde la vida y la muerte coexisten de manera inquietante. Un gato en una caja, una botella de veneno que podría romperse en cualquier momento, un mecanismo que depende del azar cuántico. ¿El resultado? Hasta que alguien mire dentro, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Este es el corazón de la famosa paradoja del gato de Schrödinger, uno de los experimentos mentales más intrigantes en la historia de la ciencia. La paradoja plantea una situación que a simple vista parece absurda. ¿Cómo puede un ser estar en dos estados opuestos al mismo tiempo? Sin embargo, en el mundo de la mecánica cuántica, las partículas subatómicas están en un estado de superposición, donde pueden ser muchas cosas a la vez. El gato en este experimento mental refleja cómo el universo cuántico funciona. Hasta que lo observamos, todo existe como un cúmulo de posibilidades. Lo más desconcertante es que este principio no se limita a los gatos, sino que explica cómo funcionan las partículas subatómicas. Estas partículas, hasta ser observadas, pueden estar en diferentes estados a la vez, existiendo en múltiples lugares, energías o formas. Pero, ¿por qué no vemos esta rareza en nuestra vida cotidiana? La respuesta está en un fenómeno conocido como decoherencia cuántica, que se produce cuando las partículas interaccionan con su entorno y colapsan en un solo estado observable. Además, lo sorprendente de esta paradoja es que los científicos están llevando estos conceptos más allá de los experimentos mentales. Hoy en día, se están realizando experimentos con sistemas cuánticos más grandes, acercándonos cada vez más a ver cómo los principios cuánticos afectan a objetos más cercanos a nuestra experiencia diaria. Aunque aún no hemos visto un gato cuántico en el mundo real, las investigaciones continúan y nos acercan a comprender mejor la relación entre el mundo cuántico y el clásico.
Sin embargo, este gato nos deja con otra gran interrogante. ¿Qué son realmente las partículas cuánticas? ¿Son pequeñas bolitas de materia o algo mucho más extraño? Las partículas no son solo partículas, también son ondas. En nuestro día a día, estamos acostumbrados a pensar en los objetos como entidades definidas y claras. Una manzana es una manzana y un lápiz es un lápiz. Pero cuando nos adentramos en el mundo subatómico, esa certeza desaparece por completo. Las partículas subatómicas, como los electrones, no son simplemente partículas, sino que también pueden comportarse como ondas. Este fenómeno, conocido como dualidad onda-partícula, ha desconcertado a los científicos durante más de un siglo. ¿Qué significa que una partícula pueda ser una onda y una partícula al mismo tiempo? Imagina lanzar una piedra al agua y observar cómo se forman las ondas en la superficie. Ahora imagina que esa misma piedra, en lugar de ser solo una bolita sólida, puede comportarse como una onda que se extiende y se propaga por el agua. Lo increíble es que las partículas subatómicas, como los electrones, hacen exactamente eso. Se comportan como partículas cuando las observamos, pero también pueden mostrar propiedades de onda, difundiéndose a través del espacio como si fueran ondas, ocupando múltiples lugares simultáneamente. Este comportamiento fue demostrado en el famoso experimento de la doble rendija. En él, electrones son disparados hacia una pantalla con dos rendijas. Cuando no se observa directamente qué rendija atraviesan, los electrones crean un patrón de interferencia, como lo harían las ondas de agua al pasar por las rendijas. Pero si intentamos medir por cuál de las dos rendijas pasa el electrón, el patrón desaparece y el electrón se comporta como una partícula sólida, pasando solo por una de las rendijas. Esta observación parece desmentir las leyes clásicas de la física, donde esperábamos que las partículas simplemente se comportaran como objetos sólidos y bien definidos. La dualidad onda-partícula no solo desafía nuestra intuición, sino que también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad misma. Si las partículas subatómicas pueden ser dos cosas a la vez, ¿cómo sabemos lo que es realmente real? Este descubrimiento nos lleva a cuestionar incluso los objetos cotidianos que creemos sólidos y constantes. ¿Son las mesas, las sillas o incluso nosotros mismos solo ondas colapsadas en un estado definido? ¿Qué significa que lo que consideramos sólido y fijo pueda en otro nivel ser solo un patrón de ondas en el espacio-tiempo? A medida que seguimos profundizando en este misterio, descubrimos algo aún más sorprendente. Las partículas no existen de manera aislada. No son simples bolitas de materia, sino manifestaciones de campos cuánticos que llenan todo el universo. Estos campos cuánticos no son visibles, pero son la esencia subyacente de todo lo que conocemos. Las partículas surgen como pequeñas excitaciones de estos campos, como ondas en una superficie que atraviesan el espacio y el tiempo. Y lo que es aún más fascinante, estos campos podrían ser la clave para comprender la realidad misma, mucho más allá de las partículas individuales. ¿Podrían los campos cuánticos ser la verdadera estructura del universo? Este concepto nos lleva directamente a una nueva dimensión del universo, donde la realidad no está formada por partículas sólidas, sino por algo mucho más fundamental y misterioso. Y mientras exploramos esta nueva capa de la materia y el espacio, descubrimos que lo que entendemos por realidad puede ser solo una pequeña fracción de una conexión mucho más profunda entre todos los elementos del universo. El universo está hecho de campos invisibles. El universo que conocemos no está formado simplemente por partículas, sino por algo mucho más fundamental, campos que se extienden por todo el cosmos. Imagina que la realidad no es más que un inmenso tapiz de energía, donde cada partícula que observamos es solo una pequeña ondulación en esta vasta estructura. Este es el fascinante concepto que nos ofrece la teoría cuántica de campos, una de las ideas más revolucionarias en la física moderna. En este marco, las partículas como los electrones o los fotones no son objetos independientes, sino manifestaciones de estos campos subyacentes. Por ejemplo, un fotón no es más que una excitación del campo electromagnético. Esto significa que aunque no podamos ver ni tocar estos campos, están presentes en cada rincón del universo, dando forma a todo lo que existe. Además, esta idea tiene implicaciones profundas. Si todo lo que percibimos como materia sólida está realmente compuesto por ondas en estos campos, entonces la realidad es mucho menos tangible de lo que creemos. Incluso los átomos, esas unidades básicas de la materia, están gobernados por estas interacciones invisibles.
La estabilidad de una mesa, el brillo de una estrella, o incluso las fuerzas que nos mantienen unidos a la Tierra, todo depende de estos campos que operan en el trasfondo de la existencia. Sin embargo, esta noción no es solo un ejercicio teórico. Los experimentos actuales, como los realizados en el Gran Colisionador de Hadrones, han demostrado la existencia de partículas como el bosón de Higgs, que surge de un campo específico conocido como el campo de Higgs. Este descubrimiento no solo validó décadas de teorías, sino que también abrió nuevas puertas para comprender la esencia misma del cosmos. A medida que exploramos los límites de esta estructura invisible, surgen nuevas preguntas. Si los campos son la base de todo, ¿qué sucede cuando intentamos medirlos? La respuesta nos lleva a una característica asombrosa del mundo cuántico: la incertidumbre. No podemos medir simultáneamente todas las propiedades de una partícula sin alterar su estado, como veremos a continuación en el principio que desafió todo lo que creíamos saber sobre la medición y la certeza en la física. Nada puede ser medido con total precisión. En un mundo obsesionado con la certeza y la precisión, la física cuántica viene a recordarnos que hay límites insalvables en nuestra capacidad de medir el universo. El principio de incertidumbre de Heisenberg, uno de los pilares fundamentales de la mecánica cuántica, revela que no podemos medir simultáneamente ciertas propiedades de una partícula, como su posición y su momento, con total precisión. Este descubrimiento no solo desafió las bases de la física clásica, sino que alteró nuestra comprensión de la realidad misma. Imagina que intentas medir la posición exacta de un electrón, mientras que simultáneamente mides su velocidad. Cuanto más precisamente determines una de estas propiedades, más incierta se vuelve la otra. No se trata de un problema técnico ni de limitaciones en nuestros instrumentos, sino de una característica intrínseca del mundo cuántico. La naturaleza misma del universo no permite que algunas propiedades existan con precisión absoluta al mismo tiempo. ¿Pero qué significa esto para nuestro entendimiento de la realidad? Este principio, en su esencia, nos muestra que el universo no sigue las reglas deterministas que solíamos imaginar en la física clásica. En lugar de un mundo donde todo sigue un patrón claro y predecible, las partículas cuánticas existen en un estado de probabilidad. En lugar de poder conocer con certeza dónde estará una partícula en el futuro, solo podemos calcular las probabilidades de encontrarla en un lugar específico. Esta incertidumbre no se limita solo al mundo de las partículas. Sus efectos son vastos, desde el comportamiento de los átomos en una molécula hasta la formación de estructuras cósmicas en el universo. Si no existiera este principio de incertidumbre, fenómenos tan extraños como el túnel cuántico, que permite a las partículas atravesar barreras que parecerían imposibles de superar, no serían posibles. Este principio nos recuerda que la realidad, en su núcleo más profundo, es tan impredecible como fascinante. Sin embargo, la incertidumbre también tiene sus propios límites. Aunque no podamos medir ciertas propiedades simultáneamente, la conexión entre partículas entrelazadas nos muestra que hay un orden subyacente en el universo. Este fenómeno, conocido como entrelazamiento cuántico, es uno de los aspectos más extraordinarios de la física moderna. Revela cómo las partículas pueden mantenerse unidas a través de distancias vastas, de manera que el estado de una afecta instantáneamente al estado de la otra, sin importar lo lejos que estén. Este asombroso fenómeno nos lleva a una realidad aún más desconcertante. ¿Cómo es posible que el universo, a pesar de sus misterios, siga un orden tan profundo y tan conectado entre sí? ¿Será que nuestra percepción de la realidad es solo una pequeña fracción de algo mucho más grande y más complejo? Dos fotones emitidos desde una misma fuente. Uno viaja a la derecha, el otro a la izquierda, pero aunque estén separados por kilómetros de distancia, lo que ocurre a uno afecta instantáneamente al otro. Este fenómeno, conocido como entrelazamiento cuántico, es una de las mayores maravillas del universo. Albert Einstein lo llamó acción fantasmagórica a distancia, pues parecía violar las leyes de la relatividad. Sin embargo, numerosos experimentos han confirmado su existencia. Cuando medimos el estado de uno de los fotones, el estado del otro se define al instante, sin importar la distancia que los separe. Esto no solo desafía nuestra percepción del espacio y el tiempo, sino que también plantea la pregunta: ¿cómo puede existir esta conexión? El entrelazamiento no solo es una curiosidad teórica, es la base de tecnologías como la computación cuántica y la criptografía cuántica, que prometen transformar nuestra manera de procesar información. Además, nos lleva a considerar si la realidad es realmente local
o si todo está conectado de formas que apenas comenzamos a entender. Este fenómeno también nos hace replantear qué significa realidad. Si dos partículas pueden estar correlacionadas sin importar la distancia, ¿qué otras conexiones ocultas podrían existir en el universo? Mientras buscamos respuestas, el entrelazamiento nos abre las puertas a nuevas posibilidades, pero también nos recuerda que todavía estamos lejos de comprender plenamente los fundamentos del cosmos. Estas partículas no solo nos asombran con su conexión, sino que también nos llevan a una pregunta más profunda. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? El universo está hecho de materia, pero la antimateria es casi inexistente. La siguiente exploración nos adentrará en el misterio de la materia y su contraparte ausente, la antimateria. La existencia misma del universo plantea una de las preguntas más profundas de la ciencia. Si en el Big Bang se crearon cantidades iguales de materia y antimateria, ¿por qué observamos un cosmos dominado por la materia? Esta asimetría es uno de los enigmas más intrigantes de la física moderna. Según las teorías cosmológicas, al inicio del universo, por cada 1000 millones de pares de partículas de materia y antimateria, había una partícula adicional de materia. Esta ligera preponderancia permitió que, tras la aniquilación mutua de materia y antimateria, quedara suficiente materia para formar las estrellas, galaxias y todo lo que conocemos. Sin embargo, la razón de esta pequeña diferencia sigue siendo un misterio. Investigaciones recientes han arrojado luz sobre este fenómeno. En 2023 científicos del CERN lograron medir cómo la antimateria responde a la gravedad, confirmando que cae hacia abajo, tal como predice la teoría de la relatividad de Einstein. Este hallazgo, aunque no resuelve la asimetría, proporciona datos cruciales para entender las diferencias entre materia y antimateria. Además, experimentos con neutrinos han mostrado comportamientos que podrían explicar esta disparidad. Observaciones indican que los neutrinos y sus contrapartes, los antineutrinos, podrían oscilar de manera diferente, sugiriendo una posible violación de la simetría entre materia y antimateria. Estos resultados, aunque preliminares, ofrecen una ventana hacia la comprensión de por qué la materia prevalece en el universo. La escasez de antimateria también ha llevado a los científicos a buscar en el cosmos señales de antigalaxias o regiones dominadas por antimateria. Sin embargo, hasta ahora, estas búsquedas no han tenido éxito, lo que refuerza la idea de que vivimos en un universo predominantemente de materia. Este desequilibrio fundamental nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Si las leyes de la física hubieran sido ligeramente diferentes, la aniquilación total entre materia y antimateria podría haber dejado un universo vacío, sin estrellas, planetas ni vida. La asimetría entre materia y antimateria es, en última instancia, la razón por la que estamos aquí. Este misterio nos impulsa a seguir explorando las profundidades del cosmos y las leyes que lo rigen. A medida que avanzamos en nuestra comprensión, descubrimos que la realidad es más compleja y fascinante de lo que jamás imaginamos. Y en este viaje de descubrimiento, cada respuesta nos plantea nuevas preguntas, manteniendo viva la llama de la curiosidad humana. El asombroso poder del principio de dualidad cuántica. La disparidad entre la materia y la antimateria nos lleva a cuestionar la naturaleza misma de lo que entendemos por realidad. Pero al mirar más de cerca, descubrimos que incluso las partículas más pequeñas del universo esconden un secreto aún más desconcertante. No son lo que parecen ser. La dualidad onda-partícula nos enseña que, dependiendo de cómo se las observe, estas partículas pueden comportarse como sólidos objetos o como etéreas ondas. Este fenómeno fue revelado por el famoso experimento de la doble rendija. En este experimento, electrones o fotones son lanzados hacia una pantalla con dos aberturas. Si nadie observa directamente qué rendija atraviesan, las partículas generan un patrón de interferencia, como si fueran ondas que pasan por ambas rendijas al mismo tiempo. Pero si intentamos medir su paso por una rendija específica, el patrón desaparece y las partículas se comportan como si fueran balas sólidas. ¿Qué significa esto? Nos dice que las partículas existen en un estado de superposición, siendo dos cosas a la vez, hasta que interactúan con un observador. Esta idea desafía nuestra intuición, pues sugiere que la realidad es mucho más flexible y maleable de lo que parece. Imagina que un fotón viaja por el espacio. No es un simple punto de luz, sino una vibración en el campo electromagnético, extendida y dispersa, hasta que algo o alguien decide medir su ubicación.
Además, esta dualidad no solo se limita a partículas subatómicas. En escalas más grandes, fenómenos como la difracción de electrones y la coherencia cuántica también nos muestran cómo la naturaleza puede desdibujar las líneas entre lo sólido y lo abstracto. Es una danza entre lo que se puede medir y lo que se intuye, recordándonos que la ciencia es en muchos sentidos una búsqueda para traducir lo invisible en términos visibles. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué esta dualidad existe en absoluto? Algunos teóricos argumentan que es una propiedad fundamental del universo, mientras que otros sugieren que podría estar vinculada a un nivel más profundo de interacción entre el espacio, el tiempo y la energía. Este misterio de la dualidad cuántica nos deja con una inquietante certeza. No estamos viendo el universo como realmente es, sino solo una proyección de cómo lo interpretamos. Este concepto, aunque fascinante, es solo una pieza más del rompecabezas. Las partículas no solo pueden ser dos cosas a la vez, sino que también pueden estar conectadas de maneras que desafían nuestras leyes clásicas de la física. Es momento de sumergirnos en el entrelazamiento cuántico, esa unión inquebrantable entre partículas que trasciende el espacio y el tiempo. Partículas conectadas a través del espacio y el tiempo. Si la dualidad cuántica ya desafía nuestra intuición, el entrelazamiento cuántico lleva este desafío aún más lejos, sumergiéndonos en un universo donde las conexiones trascienden las barreras físicas que creemos inviolables. Dos partículas entrelazadas están unidas de manera tan profunda que el estado de una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia que las separe. Es como si el universo tuviera un canal secreto donde la información viaja de manera instantánea. Imagina que dos fotones son creados simultáneamente en un experimento. Uno es enviado a un extremo de un laboratorio, mientras que el otro viaja a miles de kilómetros de distancia. Si mides el estado de uno, el otro reaccionará al instante, como si compartieran una conexión invisible. Este fenómeno no solo desafía las leyes clásicas de la física, que prohíben la transmisión de información más rápida que la luz, sino que también plantea una pregunta asombrosa: ¿qué tan conectados estamos con el resto del universo? Albert Einstein, profundamente intrigado por esta idea, describió el entrelazamiento como una acción fantasmagórica a distancia. Sin embargo, experimentos posteriores, como los realizados en laboratorios con detectores avanzados, han confirmado que esta conexión no solo es real, sino que ocurre más allá de las limitaciones del espacio-tiempo. Estos descubrimientos no solo reafirman la complejidad de la mecánica cuántica, sino que también abren puertas a nuevas tecnologías. Por ejemplo, la criptografía cuántica utiliza el entrelazamiento para crear comunicaciones completamente seguras. Si alguien intentara interceptar el mensaje, el mismo acto de observar alteraría los estados entrelazados, revelando la intrusión. Además, los computadores cuánticos aprovechan estas conexiones para realizar cálculos que tomarían miles de años en los sistemas clásicos. Pero lo más fascinante es lo que este fenómeno nos dice sobre la realidad. Si dos partículas pueden permanecer conectadas a través de distancias inconmensurables, ¿qué significa eso para el resto del universo? ¿Podría todo estar entrelazado de alguna manera más profunda? Esta idea no es solo teórica. Algunos científicos sugieren que el entrelazamiento podría ser la base de la gravedad cuántica y otros fenómenos fundamentales que aún no comprendemos completamente. Este concepto, cargado de posibilidades, nos deja con una certeza inquietante. El universo está mucho más conectado de lo que parece. Y mientras intentamos entender estas conexiones, una pregunta inevitable emerge: ¿qué más nos oculta la naturaleza en los niveles más profundos de la materia? Para responder, debemos explorar la naturaleza misma de las partículas y su relación con los misteriosos campos cuánticos. En realidad, las conexiones subyacentes entre las partículas y los campos cuánticos parecen desdibujar cualquier separación en el cosmos. Todo, desde una simple partícula hasta los más complejos sistemas estelares, puede estar interrelacionado a través de una red invisible de información cuántica. Esto lleva a una reflexión asombrosa. Si el entrelazamiento cuántico puede afectar el estado de las partículas a través de vastas distancias, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra percepción de la realidad? Mientras los físicos intentan comprender este nivel de interconexión, la teoría de cuerdas sugiere que todo en el universo, desde las partículas subatómicas hasta los agujeros negros, está compuesto por diminutas cuerdas vibrantes de energía. Estas cuerdas, aunque invisibles,
pueden estar entrelazadas de tal manera que todo lo que conocemos como materia o energía se origina de esta danza cuántica a nivel fundamental. Si realmente existiera una red cuántica que conecta todas las partículas y fuerzas, significaría que la separación entre materia y vacío es mucho más borrosa de lo que hemos imaginado. El estudio de estos fenómenos podría cambiar por completo nuestra comprensión de la existencia misma, abriendo nuevas fronteras para la física y revelando las reglas ocultas que gobiernan el cosmos.